Hola y bienvenidos a un nuevo video. El fenómeno conocido como la maldición de la momia atrajo la atención mundial tras la inauguración de la tumba del rey Tutankamón en 1922 en el Valle de los Reyes, ubicado cerca de Luxor, Egipto. Las inscripciones de maldiciones también adornan las antiguas paredes de Mastaba en Giza y Saqqara con la intención de disuadir a los posibles ladrones de tumbas de perturbar la santidad de las tumbas reales. Estas inscripciones a menudo invocaban la retribución divina, invocando la ira de los dioses y amenazando a los infractores con castigos como la muerte por cocodrilos, leones, escorpiones o serpientes. Una década después de la apertura de la tumba, 6 de las 26 personas presentes en la inauguración encontraron la muerte, lo que refuerza aún más la historia de la maldición de la momia. Tutankamón, a menudo conocido como el rey Tutankamón, fue un destacado faraón del antiguo Egipto que ascendió al trono a la tierna edad de 9 o 10 años durante el siglo XIV a.C. Se casó con su media hermana, la reina Anjesenamun, y su trágico matrimonio estuvo marcado por la muerte fetal de sus hijas gemelas, que fueron enterradas en vasijas en la tumba del faraón. En su tumba, los arqueólogos también descubrieron lujosos tesoros como estatuas de ébano de un rey con sandalias doradas y símbolos de poder, bancos dorados en formas únicas como leones y Hathor, y una notable espada forjada en hierro meteórico. Además, se encontraron sandalias especiales, una que representaba a un cautivo africano y la otra a un cautivo asiático, que simbolizaban a los enemigos de Tutankamón, sobre los que pisaba simbólicamente con cada zancada. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. En marzo de 2020 se hizo un descubrimiento notable cuando los planos del World Trade Center original, supuestamente descartados, salieron a la luz y se pusieron a la venta por $250,000. Estos planos tienen una rica historia. Originalmente pertenecieron a Joseph Solomon, uno de los arquitectos involucrados en la construcción de las icónicas torres. Joseph atesoró estos planos como un recuerdo personal, conservado durante años hasta su muerte en 2017. Desafortunadamente, durante la limpieza de su casa en Denver, su hija Amy, sin saberlo, tiró los planos sin darse cuenta de su significado. El destino golpeó cuando Jay Hash, residente local de Denver, se topó con lo que inicialmente pensó que eran mapas antiguos desechados en la basura. Jay reconoció el valor potencial de los planos, los recuperó y luego los vendió al dueño de una casa de empeño en Denver, Angelo Arguello. Angelo, al darse cuenta de la importancia histórica del hallazgo, decidió ofrecer los planos a la venta en la prestigiosa Feria Internacional del Libro Anticuario de Nueva York. Si bien el descubrimiento y la posterior venta de los planos han atraído la atención, Amy, la hija de Joseph, ha expresado su gratitud por el reconocimiento de la contribución de su padre a la construcción del World Trade Center. Sin embargo, sigue siendo incierto si recibirá algún producto de la venta de los planos. Si miras esta imagen, ¿qué piensas? Se trata de la pata de elefante, el material radiactivo fundido más peligroso de la Tierra. Este material se encuentra bajo el reactor nuclear 4 y si estás cerca de él durante solo 30 segundos podrías marearte y cansarte. Después de unos minutos podría afectar a las células de tu cuerpo y ser mortal. Hoy en día el nivel de radiactividad aquí ha disminuido, pero sigue siendo extremadamente peligroso. Además, esta parte de Chernóbil no puede ser visitada. Sin embargo, hay una excursión organizada en la que se puede visitar la sala de control del reactor 4 durante un breve periodo de tiempo. Eso sí, hay que llevar ropa de protección porque la sala sigue siendo muy radiactiva. Los rollos del Mar Muerto son una colección de antiguos textos judíos descubiertos entre 1947 y 1956 en las cercanías del Mar Muerto. La historia de los rollos del Mar Muerto comienza en 1947, cuando un pastor descubrió una cueva oculta con manuscritos antiguos mientras buscaba una cabra callejera. La colección consta de 800 documentos hechos de piel de animal, papiro e incluso cobre forjado. Incluye un gran número de fragmentos, incluyendo textos bíblicos, escritos sectarios, oraciones, himnos, textos legales y varias otras obras literarias. Uno de los rollos, conocido como el texto del Hijo de Dios o Apocalipsis arameo, menciona una figura del Hijo de Dios y contiene una profecía apocalíptica. Los eruditos debaten si esto se refiere a Jesús o a un enemigo de Dios. Los rollos contienen profecías de Ezequiel, Jeremías y Daniel que no están en la Biblia. Se incluye el rollo del templo, el rollo más largo encontrado, que mide unos 8.2 metros de largo. Proporciona una descripción detallada de la construcción del templo de Jerusalén.
Los rollos del Mar Muerto son el grupo más antiguo de manuscritos del Antiguo Testamento jamás descubierto. Las Python y Sky Stone son tan misteriosas como vienen, pero no cayeron del cielo, nos fueron dadas. Se caracterizan por su inusual color azul y su superficie lisa y pulida, que parece haber sido creada a través de un proceso de calentamiento y enfriamiento. Si bien se desconoce el origen exacto de las piedras del cielo de Python, algunos investigadores creen que fueron creadas por una antigua civilización que poseía conocimientos avanzados de metalurgia y otras tecnologías. Otros creen que podrían ser evidencia de visitas extraterrestres, señalando su composición inusual y el hecho de que no ocurren naturalmente en la región. Se dice que un geólogo llamado Angelo Pittoni obtuvo las piedras de un jefe Fula en Sierra Leona, cuya tribu afirmaba que las piedras provenían de seres extraterrestres. Incluso el ácido no pudo descomponer estas piedras y aproximadamente el 77.7% de la piedra es oxígeno. Los componentes restantes son carbono, calcio y un compuesto orgánico desconocido. Se cree que tienen 55.000 años de antigüedad. La Atlántida fue una isla mítica mencionada por primera vez en los diálogos de Platón, Timeo y Critias. Según la leyenda, la Atlántida se perdió por completo debido a una catástrofe. ¿Pero sabías que China tiene su propia ciudad perdida? Esta ciudad es conocida como Shimao y se estima que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Se encuentra en el norte de China y solo fue descubierta en 1976 cuando un grupo de agricultores que cavaban un pozo tropezó con algunos artefactos antiguos inusuales. Lo que han descubierto hasta ahora es impresionante. La ciudad alberga una enorme pirámide de más de 70 metros de altura, así como numerosos pozos llenos de cráneos humanos, lo que indica un pasado oscuro y misterioso. También hay extensas obras defensivas, murales y otros artefactos que sugieren que una sociedad alguna vez sofisticada y compleja habitó en el área. Al igual que con muchas ciudades perdidas, su historia no está del todo clara. Algunos sugieren que fue abandonada debido a la sequía o a las inundaciones, mientras que otros especulan que fue resultado de una guerra. Los arqueólogos han descubierto unas 36 ciudades subterráneas en Turquía, la mayor de las cuales es Kaymakli y Derinkuyu. Derinkuyu, según los arqueólogos, tiene 3.500 años de antigüedad y en ella vivían entre 35.000 y 50.000 personas. La ciudad fue redescubierta por casualidad en 1963 cuando un hombre estaba renovando su casa y demolió un muro. En el proceso quedó al descubierto un túnel que conducía a la ciudad subterránea. Situada en el distrito turco de Nevşehir, tiene 11 niveles que se extienden hasta una profundidad de 60 metros según National Geographic. La ciudad subterránea contaba con instalaciones como bodegas, almacenes, establos para animales, pozos, comedores, capillas y posiblemente escuelas. Se sugiere que el pueblo frigio construyó la ciudad subterránea entre el 780 y el 1180 a.C. como protección contra los árabes islámicos. La ciudad estaba conectada con otras ciudades subterráneas a través de muchos kilómetros de túneles. Posteriormente, otros pueblos la utilizaron como refugio y finalmente fue abandonada en 1923 hasta que fue redescubierta 40 años después. En el frío invierno de 1855, los residentes de Devon, Inglaterra, se sobresaltaron por un fenómeno aterrador que sacudió su ciudad. El 9 de febrero se despertaron bajo una nueva capa de nieve, lo que en sí mismo no era usual durante la estación fría. Pero lo que descubrieron distaba mucho de ser normal. Misteriosas huellas eran visibles en la nieve, que pronto se conocerían como las huellas del diablo. Estas huellas se extendían a lo largo de una asombrosa distancia de 160 kilómetros. La imagen infundió miedo entre la población, lo que provocó que muchos se atrincheraran a salvo en sus casas. Los informes de estas huellas fueron documentados en una revista semanal de 1845 a 1870, y algunos incluso creyeron que era obra del mismo Satanás. Lo que hacía que las huellas del diablo fueran aún más aterradora era su capacidad para superar cualquier obstáculo. Atravesaron jardines, treparon muros, cruzaron ríos helados e incluso aparecieron en los tejados de las casas, lo que asombró a muchos. Algunas personas pensaron que podía ser obra de un roedor o tejón corriendo por la nieve. Otros incluso sugirieron que podría haber sido un canguro, lo que explica la altura de algunas huellas. Pero estas teorías no podían explicar por qué las huellas aparecían en jardines cerrados, podían llegar a la parte superior de las paredes o por qué no se escuchaba ningún sonido asociado con un canguro en los tejados. Pentaware, también conocida como la momia giritona, no se sometió a las prácticas típicas de momificación.
Su cuerpo, desprovisto de fluidos de embalsamamiento, se sometió a un proceso natural de momificación, dejando su boca abierta y sus músculos faciales retorcidos para dar la impresión de un grito. Sin embargo, no está claro cómo llegó a estar en esta posición. Los arqueólogos descubrieron que la momia no era otra que el príncipe Pentauer, tristemente célebre por su probable intento exitoso de asesinar a su padre, el faraón Ramsés III. Quienes lo enterraron envolvieron su cuerpo en piel de oveja, un material considerado ritualmente impuro por las antiguas costumbres egipcias. Finalmente, la momia de Pentauer encontró su lugar de descanso, entre otros, en una tumba de Deir el-Bahari. Irónicamente, el intento de Pentauer de eliminar a su padre parece haber dado sus frutos. Los acontecimientos que rodearon la traición de Pentauer están documentados en el Papiro Judicial de Turín, un manuscrito que describe los procedimientos. En un giro desgarrador de los acontecimientos, en julio de 2023, se descubrió el cuerpo de una víctima en una escena perturbadora. Un transeúnte preocupado notó que algo se filtraba en una bolsa blanca, oculta debajo de una manta en la acera. Al responder a la escena, los agentes de la ley descubrieron a la víctima dentro de la bolsa. A pesar de la asistencia médica inmediata, la víctima fue declarada muerta en el lugar. Trágicamente, el calvario continuó cuando las fuentes revelaron que la madre del hombre asesinado en una calle de Queens también fue encontrada muerta. Surgieron imágenes de video aterradoras que mostraban al sospechoso. Roscoe Danielson fue finalmente arrestado en relación con los asesinatos. Las imágenes mostraban a Roscoe arrastrando el cuerpo de Kyle por una acera antes de irse con un carrito de compras que supuestamente contenía una botella de lejía. Otra cosa que verás mucho cuando visites Chernobyl son las máscaras de gas. Las máscaras de gas debían ser usadas por la gente para protegerse de la radiación, pero hoy en día hay un gran número de estas máscaras de gas esparcidas por los alrededores de la central eléctrica y la cercana ciudad de Pripyat. Cuando se camina por la zona, resulta extraño darse cuenta de que Pripyat llegó a tener 50.000 habitantes. Se desconoce si estas máscaras de gas se utilizaron realmente, pero podría ser que las máscaras de gas fueran dejadas por la gente para que los demás supieran lo que había pasado aquí. Incluso hay muñecos en algunos edificios abandonados que llevan máscaras de gas. Bastante aterrador si me preguntas. Los filisteos eran un grupo prominente de personas mencionadas en el Antiguo Testamento, particularmente en relación con sus interacciones con los antiguos israelitas. En el sur de Israel, en el Parque Nacional de Ashkelon, se encontró el cementerio, marcando la primera vez que se descubría un cementerio filisteo. Los arqueólogos que excavaron el sitio encontraron restos de unos 200 individuos enterrados allí. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente intrigante es que los hallazgos desafían la percepción tradicional de los filisteos. Las tumbas excavadas contenían varios artefactos, incluyendo joyas y aceite perfumado. Estos descubrimientos apuntan a una cierta sofisticación cultural y riqueza que antes no se atribuía a los filisteos. El cementerio filisteo fue descubierto en 2013 en la llanura costera del sur de Israel, cerca de la moderna ciudad de Ashkelon. El cementerio se remonta a la Edad de Hierro, concretamente al siglo 7 y 6 a.C., cuando los filisteos se asentaron en la región. Las excavaciones han proporcionado información valiosa sobre las prácticas funerarias y las tradiciones culturales de los filisteos. Los entierros revelan costumbres funerarias distintivas, como colocar los cuerpos en grandes vasijas de cerámica conocidas como ataúdes antropoides o sarcófagos. Estos ataúdes eran enterrados en fosas individuales. El obelisco de Aksum en Etiopía tiene una rica historia entrelazada con la guerra, el poder, la ocupación y la esperanza. El obelisco ocupa un lugar destacado en el horizonte de Aksum. Es uno de varios obeliscos antiguos erigidos en la región durante el apogeo del imperio aksumita, que existió desde aproximadamente el siglo I al 8 después de Cristo. El obelisco está hecho de granito y se encuentra a una altura de unos 24 metros. Se caracteriza por su forma alta y esbelta y está tallado en una sola pieza de piedra. El obelisco está bellamente adornado con intrincados grabados que representan elementos arquitectónicos como puertas, ventanas y cerraduras. Estas tallas muestran la artesanía refinada y las habilidades artísticas de la civilización aksumita. El obelisco de Aksum fue erigido como símbolo de poder y prestigio durante los reinados de varios reyes aksumitas. Sirvió como marcador para lugares importantes, como tumbas reales o sitios religiosos, y desempeñó un papel importante en las prácticas religiosas y culturales del pueblo aksumita.
El propio obelisco de Aksum ha sufrido daños durante conflictos e invasiones, incluida la ocupación italiana de Etiopía en la década de 1930. Durante este tiempo, el obelisco fue saqueado y transportado a Italia como botín de guerra. Uno de los fenómenos más intrigantes que han surgido en China en los últimos años son las llamadas ciudades fantasmas. Estos son desarrollos masivos de apartamentos, oficinas y espacios públicos que se han construido, pero actualmente están en gran parte vacíos. La atmósfera espeluznante de estos lugares ha dejado a muchas personas preguntándose qué está pasando exactamente. Una de las ciudades fantasmas más conocidas de China es Ordos. Ubicada en la parte norte del país, fue diseñada para acomodar a más de 1 millón de personas, pero a partir de 2022 se estima que solo tiene 30.000 residentes. La ciudad está llena de rascacielos vacíos, plazas grandiosas y vastas carreteras que atraviesan el paisaje. Algunos la han comparado con un entorno post-apocalíptico. ¿Sabías que muchas ciudades fantasmas en China son réplicas de famosos monumentos internacionales como París o Manhattan? Cualquiera que sea la causa, el hecho es que estas enormes ciudades, construidas para millones de personas, están actualmente vacías y abandonadas. El hombre de Grauwale es un cuerpo humano prehistórico de la Edad de Hierro encontrado en 1952 en Jutlandia, una península de Dinamarca. El yacimiento del hombre de Grauwale está cerca de donde se encontró el hombre de Tolun 2 años antes. El hombre de Tolun también figura en el libro Guinness de los récords como el mejor conservado. El hombre de Grauwale también está muy bien conservado. El hombre de unos 35 años de edad fue probablemente depositado en el pantano como ofrenda, lo que era habitual en la época donde su cuerpo se conservó de forma natural. Se dice que tiene unos 2200 años y es uno de los descubrimientos más espectaculares de la prehistoria en Dinamarca. En la actualidad, el hombre de Grauwale puede verse en el Museo Mosgar cerca de la ciudad de Aarhus. ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Qué pasaría si establecemos una población de planetas extraterrestres? ¿Cómo exploraremos bajo el agua o cómo cultivaremos alimentos? Probablemente hayas escuchado que sabemos más sobre el espacio que de nuestros propios océanos. Pero, ¿y si te digo que a una familia italiana involucrada desde hace mucho tiempo en el equipo de buceo se le ha ocurrido una idea particular para cultivar alimentos bajo el agua? Conoce a Nemo's Garden, un increíble sistema de cultivo submarino para plantas terrestres. Este innovador proyecto se encuentra frente a la costa de Noli, Italia, no lejos de Génova. El objetivo, aprovechar el poder de los invernaderos submarinos. Verás 9 burbujas de plástico transparente flotando en gracia bajo el agua, llenas del delicioso aroma de las hierbas. Estas burbujas forman el jardín de Nemo y sirven como una especie de jardín experimental para ver si podemos cultivar con éxito bajo el agua. Dentro de estas biosferas, las cúpulas de plásticos están ingeniosamente equipadas con sistemas hidropónicos, semillas de plantas y ventiladores que hacen circular el aire. Cada cúpula es como una pequeña estación espacial. El objetivo principal de Nemo's Garden es ayudar a las zonas costeras áridas a mejorar su producción de alimentos sin necesidad de costosos procesos de desalinización. Una vez que las plantas alcanzan la madurez, se cosechan cuidadosamente, se llevan a la superficie en bolsas de plástico transparentes y luego se secan y almacenan para su uso posterior. La albahaca es fundamental para Nemo's Garden, pero también han experimentado con el cultivo de tomates, frijoles, guisantes, hierbas y flores. En enero de 2024, los arqueólogos de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco descubrieron 2 momias con lenguas de oro, junto con otros 14 hallazgos similares. Desde la época romana, los egipcios colocaban lenguas de oro en la boca de ciertas momias, creyendo que les otorgaría la capacidad de comunicarse con Osiris en el más allá. Esta práctica tiene su origen en la antigua creencia egipcia de que el oro representaba la carne de los dioses. Anteriormente, en 2021, el mismo equipo descubrió 3 lenguas doradas en Oxirrinco. Estas momias con lenguas de oro se encontraron en 2 tumbas funerarias del periodo romano, junto con momias adicionales, papiros con inscripciones griegas y sellos de barro con iconografía egipcia. Además, el equipo descubrió en 2023 3 grandes cámaras funerarias subterráneas que datan del periodo ptolemaico. Se encontraron 9 sarcófagos de piedra con diseños antropomórficos, 2 de los cuales permanecieron sin abrir, intactos por los saqueadores durante siglos. La excavación finalmente reveló más de 30 momias envueltas en vibrante cartonaje y varias figurillas de terracota que representan deidades egipcias y griegas.
En marzo de 2016, una pareja de Missouri experimentó alivio cuando los trabajadores de gestión de residuos lograron recuperar su anillo de bodas perdido de $400,000 que había sido tirado accidentalmente. Schittieri, de 54 años, relató cómo su esposa Carla había dejado su anillo de bodas y su anillo de aniversarios en toallas de papel en la encimera de la cocina la noche del 13 de marzo. Sin darse cuenta de su presencia, Schittieri tiró las toallas de papel a la basura a la mañana siguiente. Más tarde ese día, cuando Carla regresó de dejar a su hija en la escuela, se dio cuenta de que le faltaban los anillos y comenzó a entrar en pánico. La pareja se puso en contacto inmediatamente con la empresa de gestión de residuos, pero les dijeron que el camión con sus artículos desechados se dirigía a un vertedero de residuos radiactivos. Decidido a no perder la esperanza, Schittieri convenció a la empresa de gestión de residuos para que desviara el camión a la estación de transferencia de la ciudad. Allí, con Carla y 3 gerentes, se embarcaron en la abrumadora tarea de rebuscar entre toneladas de basura en busca de los preciados anillos. A pesar de que le advirtieron de las escasas probabilidades de éxito y del olor, Carla insistió en que lo intentaran. Después de unos 25 minutos de búsqueda en una gran área de basura, uno de los gerentes descubrió milagrosamente el anillo. Uno pensaría que nada bueno puede salir de Chernóbil, pero le sorprendería saber que la NASA cree que Chernóbil contiene la respuesta para facilitar las misiones espaciales. De hecho, los astronautas están expuestos a altos niveles de radiación en el espacio. Un hongo crece cerca de la planta de Chernóbil. La primera vez que se descubrió este hongo fue en 1991. El hongo utiliza la melanina para absorber la radiación y convertirla en energía química. Este proceso se llama radiosíntesis. Lo que hace que este hongo devorador de radiación sea aterrador es que come radiación. Sin embargo, la NASA está pensando en utilizar este hongo para proteger a los astronautas de los objetos espaciales. ¿Crees que es una buena idea? Megido es una antigua ciudad situada en la actual Israel que ha sido escenario de numerosos descubrimientos arqueológicos. Estos hallazgos han proporcionado información sobre la rica historia de la ciudad y su importancia en los contextos bíblicos y del antiguo cercano oriente. Además de los establos de Salomón y el mosaico de Megido que representan a Jesús, aquí se han hecho varios otros descubrimientos notables. Un hallazgo significativo es una colección de objetos de marfil que datan de la Edad de Bronce tardío. Estos intrincados artefactos de marfil incluyen incrustaciones para muebles, recipientes de cosméticos y pequeños artículos decorativos. Los arqueólogos han excavado un gran número de bullae en la ciudad. Estas impresiones de sellos se utilizaron para sellar documentos y contenedores. Megido también tiene un impresionante sistema de agua que se construyó para garantizar un suministro de agua confiable durante los asedios. El sistema consiste en una compleja red de túneles, pozos y cámaras subterráneas que permiten a los habitantes de la ciudad acceder al agua de una fuente natural fuera de las murallas de la misma. También se han encontrado restos de templos y lugares de culto, incluidos altares, lugares de sacrificio, objetos religiosos e indicaciones rituales. En lo profundo del corazón de China se encuentra una momia que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo, conocida como la Dama de Dai. Este antiguo cadáver es una fuente de fascinación e inquietud. La señora de Dai fue descubierta a principios de la década de 1970 en una tumba en la provincia de Hunan. Se cree que vivió durante la dinastía Han, que duró desde 2006 a.C. hasta 2020 después de Cristo, lo que hace tener más de 2000 años. La Dama de Dai es conocida por su cuerpo notablemente bien conservado, que ha permanecido en gran parte intacto a pesar de tener más de 2000 milenios de antigüedad. Los arqueólogos han sugerido que pudo haber sido preservada a través de una cuidadosa combinación de embalsamiento, deshidratación y el uso de materiales funerarios especializados. La tumba en la que se encontró la Dama de Dai contiene más de 1000 artefactos, incluyendo intrincadas ropas de seda y una amplia gama de objetos funerarios. Hasta el día de hoy, los métodos exactos que han mantenido su cuerpo tan bien conservado siguen siendo un misterio. La visión de sus rasgos inmutables, congelados en el tiempo, también sigue siendo profundamente inquietante. ¿No crees? El disco del cielo de Nebra es un disco de bronce relativamente pequeño de unos 31 centímetros de diámetro y pesa unos 2 kilogramos. Este disco data del año 1600 a.C. y es uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de los últimos años. El disco muestra una media luna o una luna llena con el sol, las estrellas y una banda dorada en el borde. Fue encontrado por cazadores de tesoros ilegales con la ayuda de detectores de metales cerca de la ciudad de Nebra, al suroeste de Berlín, Alemania. Encontraron el disco junto con 2 espadas, hachas, un cincel y fragmentos de brazaletes.
Los investigadores creen que se trata de la representación realista más antigua del cosmos utilizada como reloj astronómico avanzado. Ofrece una representación de cómo la gente de la época observaba el cielo y tenía cierta comprensión de los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. El Château de Brissac, construido en el siglo XI, tiene siglos de intrigas y leyendas. Una de las historias más fascinantes es la de su infame residente fantasmal, la Dama Verde o la Dame Verte. Según la tradición local, la Dama Verde es el espíritu de una mujer infiel que tuvo un final trágico a manos de su marido durante el siglo XV. Se dice que todavía deambula por el castillo infundiendo miedo en pasillos y también en las habitaciones. Château de Brissac, a menudo considerado el castillo más alto de Francia. Se decía que la Dama Verde, supuestamente Charlotte de Brassé, era la hija ilegítima del rey Carlos VII y su amante Agnes Sorel y la hermanastra del rey Luis XI. Se dice que su lugar favorito es la sala de la torre de la capilla, donde a menudo se la ve con un vestido verde, lo que le valió el nombre de la Dama Verde. Algunos incluso afirman que su aparición fantasmal tiene agujeros en lugar de ojos y una nariz que recuerda su espantoso destino. Se dice que las primeras horas de la mañana están llenas de gritos lúgubres que resuenan en el castillo, creando una atmósfera escalofriante en el antiguo Château de Brissac. Envuelto en mocasines y envuelto en una manta de piel de conejo, un hombre fue enterrado hace aproximadamente 10.600 años dentro de una cueva en Nevada. Desenterrado en 1940 por los arqueólogos George y Sidney Wheeler, la momia de la Cueva del Espíritu formaba parte de varios conjuntos de restos descubiertos en una pequeña cueva rocosa en el noreste de Nevada. Notablemente bien conservado, se determinó que el hombre parcialmente momificado murió a los 40 años. Encontrado envuelto en una manta de piel de conejo y esteras de junco, todavía usaba sus mocasines. Inicialmente se pensó que vivió entre el 1500 y 2000 años, pero las mejoras en los métodos de prueba durante la década de 1990 revelaron que era la momia más antigua excavada en América del Norte. Hoy en día, la momia de la Cueva de los Espíritus sirve como un eslabón crucial para desentrañar el intrincado patrón de migración humana a las Américas. A través del análisis genético, se ha establecido la ascendencia indígena americana de la momia, lo que permite a sus descendientes modernos honrarla con un entierro adecuado. Las similitudes genéticas de Alaska a la Patagonia indican una rápida migración continental, destacando el viaje de los primeros habitantes a las Américas. En marzo de 2019 se hizo un descubrimiento notable en un vertedero, un sombrero de copa y un cigarro que alguna vez pertenecieron a Winston Churchill. Estos artículos icónicos ofrecían una visión de la vida cotidiana del ex primer ministro. Valorada en $10,000, la colección fue sacada a la luz por David Rose, quien se topó con ella en el vertedero donde trabajaba. Exhibida en el programa de la BBC Antiques Roadshow, la colección incluía el prominente sombrero de copa, un cigarro preservado, una caja de puros y más de 200 cartas escritas por el cocinero de Winston a su hijo. Estas cartas proporcionaban una visión fascinante de las rutinas y hábitos del hombre. ¿Sabías que cuando se produjo el suceso de Chernóbil, la mayoría de las partículas radiactivas fueron a parar directamente al cercano río Dnieper? Cerca de la central nuclear se encuentra el río Pripyat, que desemboca en el río Dnieper. Así que probablemente puedas adivinar que la vida en el agua empezó a ser diferente. Imagina peces mutados. Los investigadores habían capturado uno y se decía que era 16 veces más radiactivo de lo normal. Habría bagres europeos gigantes viviendo en estas aguas tóxicas. Esto se debe a que prácticamente no hay depredadores en la zona. El siluro más grande que consiguieron capturar medía unos increíbles 1.65 metros de largo. Incluso Jeremy Wade del programa de televisión River Monster consiguió pescar uno. La excavación del estacionamiento de Givati, ubicada en el Parque Nacional de la Ciudad de David en Jerusalén, es un sitio de excavación arqueológica que ha arrojado una gran cantidad de artefactos históricos y conocimiento. Este sitio, donde comenzaron las excavaciones a principios de la década de 2000, ha descubierto capas de historia que abarcan miles de años. Uno de los descubrimientos claves son las antiguas fortificaciones que una vez protegieron la ciudad de Jerusalén. Estas fortificaciones se remontan al periodo del primer templo y proporcionan evidencia crucial de la defensa temprana de la ciudad. Los investigadores han encontrado estructuras impresionantes como una enorme torre de piedra y una muralla de la ciudad que arrojan luz sobre la importancia estratégica de Jerusalén durante este tiempo.
Además de estas antiguas fortificaciones, el sitio ha revelado numerosos artefactos que ofrecen una visión de la vida cotidiana de los habitantes de Jerusalén a lo largo de los siglos. Estos artefactos incluyen cerámica, moneda, joyas e incluso sellos y ampollas antiguas utilizadas con fines administrativos. Cada descubrimiento contribuye a nuestra comprensión de la rica historia de la ciudad y de las diversas culturas que han dejado su huella en ella. Las cabezas de Lydenburg son una colección de 7 cabezas de terracota descubiertas en el Transvaal oriental de Sudáfrica. Llevan el nombre del sitio del descubrimiento y se consideran las obras de arte más antiguas conocidas de la Edad de Hierro africana debajo del Ecuador. Las cabezas fueron enterradas alrededor del año 500 después de Cristo y exhiben ciertas características como tiras de arcillas modeladas que forman los ojos, la boca, la nariz y las orejas. La parte posterior de las cabezas está adornada con patrones lineales incisos y los cuellos están delineados por grandes anillos ranurados. 2 de las cabezas más grandes parecen haber sido usadas como máscaras de casco, con figuras de animales en sus partes superiores y bolas de arcilla que representan líneas de cabello elevadas. Se presume que los animales se asemejan a las melenas del león. Estas cabezas más pequeñas tienen pequeños agujeros en los anillos inferiores del cuello, lo que sugiere que estaban unidas a otra cosa. El propósito y la importancia de las cabezas de Lydenburg sigue siendo inciertas debido a la información limitada sobre la cultura que las produjo. Algunos creen que fueron utilizadas en ceremonias especiales de iniciación y posiblemente usadas durante las festividades. La presencia de specularita, un tipo de hematita colocada estratégicamente en las máscaras de incisiones y surcos, se suma a la naturaleza misteriosa de estos artefactos. Ubicada en el distrito Champin de Beijing, la Cueva de las Hadas es conocida por los ataúdes colgantes que adornan sus paredes. Estos ataúdes fueron suspendidos por la tribu Bo, una antigua tribu que una vez habitó la zona. Según las leyendas locales, la cueva fue construida hace más de 3000 años durante las dinastías Zhou y la utilizaron como un lugar del entierro sagrado para sus antepasados. Se creía que colgar los ataúdes era una forma de mostrar respeto por los fallecidos y protegerlos de los animales y las inundaciones. Sin embargo, las técnicas exactas utilizadas para colgar los ataúdes siguen siendo un misterio. Hay más de 3000 acantilados y cuevas en el distrito de Champin, y muchas de ellas contienen tumbas ocultas y artefactos de antiguas civilizaciones chinas. A pesar de su importancia histórica, los ataúdes colgantes de las cuevas de las hadas son considerados espeluznantes por algunas personas. La vista de los ataúdes colgando en lo alto de las paredes de las cuevas puede ser bastante inquietante y se dice que se escuchan pasos en la cueva incluso cuando no hay nadie presente. Nuku'iva es la isla más grande del grupo de las Islas Marquesas en el Océano Pacífico que forma parte de la Polinesia Francesa. El último recuento de población realizado en 2007 indica que cuenta con 2.660 habitantes. La dieta principal aquí es pan, frutas, taro, yuca, coco y muchas frutas que crecen en abundancia aquí. Además, se alimentan de cabras, pescado y ocasionalmente de cerdos que deambulan salvajes por la isla. Esta isla es conocida por sus extrañas estatuas que pueden compararse con extraterrestres. Se supone que las islas estuvieron habitadas en el año 340 a.C. y que fueron observadas de nuevo por exploradores españoles en 1595. Cuando llegaron a la isla se quedaron atónitos ante las extrañas estatuas. De hecho, se sugiere que este tipo de seres pueden haber vivido o visitado la isla en el pasado. Las estatuas varían en tamaño. Por ejemplo, esta estatua es grande y parece estar sosteniendo algo, mientras que estas estatuas muestran varias criaturas pequeñas con cabezas alargadas y ojos grandes. Así que empiezas a preguntarte si este tipo de criaturas existieron realmente o si solo eran obras de arte, pero de quién o qué sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. En lo profundo de la vasta zona kárstica de Bulgaria, en el hermoso desfiladero de Ishkar, se encuentra una maravilla natural conocida como los Ojos de Dios. Estas formaciones milagrosas se encuentran en la cámara central de una cueva de 262 metros de largo llamada Prodhona. A lo largo de los años, estos agujeros han sido tallados por fuerzas erosivas, lo que los hace sorprendentemente parecidos a ojos, aunque algunos creen que los humanos también pueden haber desempeñado un papel en su formación. La acción continua de estas fuerzas es claramente visible en el agua que se filtra a lo largo de las paredes de la cueva, creando una impresionante vista de lágrimas que fluyen de los ojos llorosos de arriba. Prodhona tiene 2 entradas que están una frente a la otra. La pequeña entrada alcanza una altura de 35 metros, mientras que la gran entrada alcanza una impresionante altura de 45 metros. La luz natural entra a través de los agujeros del techo y a veces es visible desde ambas entradas, evocando la imagen de unos ojos brillantes que miran desde las profundidades de la cueva. Localmente, estas formaciones son conocidas como los Ojos de Dios o los Ojos del Diablo, lo que las convierte en un misterio intrigante en el hermoso entorno natural de Bulgaria.
En 2021 los arqueólogos hicieron un descubrimiento notable en Perú, una momia impecablemente conservada escondida en una tumba subterránea. Encontrada en Cajamarquilla, a unos 25 kilómetros de la ciudad costera de Lima, la momia llamó la atención de los investigadores debido a su inusual presentación. Fuertemente atada con cuerdas, con las manos cubriendo su rostro y colocada en posición fetal, la momia evoca inicialmente una sensación de inquietud. Sin embargo, los estudiosos afirman que esta postura refleja una práctica funeraria distintiva, común en el sur del Perú. Se estima que la momia tiene entre 800 y 1200 años de antigüedad y la tumba produjo algo más que la momia. Entre los hallazgos se encontraban cerámicas, restos de vegetales y herramientas de piedra, lo que brinda información sobre la antigua cultura que habitó la región. Curiosamente, también se descubrieron moluscos marinos alrededor de la tumba, lo que indica un significado ritual. Según se informa, la momia es probablemente más antigua que la civilización inca, que ejerció dominio sobre el sur de América del Sur hace medio milenio. Durante una necropsia de un cachalote en Escocia en 2019, los investigadores encontraron 100 kilogramos de desechos en su estómago. El joven macho fue encontrado varado en la playa de Lukensteer, en la isla de Harris, situada en la esquina noroeste de las Hébridas Exteriores en Escocia. Al examinarlo, se descubrió que su estómago contenía una masa enmarañada de desechos, incluidas cuerdas, vasos de plástico, bolsas, guantes, correas de embalaje y tubos. Era evidente que la ballena adolescente había ingerido una cantidad significativa de desechos, posiblemente acumulados durante su viaje desde Noruega hasta las Azores. A pesar de medir 4 metros de largo y parecer razonablemente saludable desde el exterior, la ballena había muerto de hambre porque sus intestinos no podían procesar los alimentos debido a la obstrucción causada por los desechos. Cuando los investigadores cortaron el estómago de la ballena durante la necropsia, descubrieron que sus intestinos habían explotado parcialmente, probablemente debido a la presión interna causada por los gases atrapados. Este fenómeno, conocido como explosión intestinal, es común en animales grandes como los cachalotes, cuyos intestinos permanecen calientes incluso después de la muerte, lo que lleva a una rápida descomposición. La presencia de una cantidad tan grande de desechos en el cuerpo de la ballena genera preocupaciones sobre la contaminación marina y su impacto en la vida marina. Si pensabas que las arañas radiactivas ya daban miedo, ¿qué tal los lobos radiactivos? Según un artículo anónimo, hay un terrorífico lobo mutante viviendo en el bosque que ha sido captado por una cámara. De hecho, los lobos habrían sobrevivido lo suficiente como para que los genes mutantes se transmitan a la siguiente generación de cachorros de lobo. Los científicos pudieron poner collares a 13 lobos que vivían en la zona de exclusión de Chernóbil. Los collares midieron la radiación y resultó que tenían grandes cantidades de radiación en sus cuerpos. Si no se hubiera comprobado esto antes, estos lobos podrían haber viajado libremente a Bielorrusia, lo que significa que podrían haber propagado la contaminación. Entre las criaturas mutadas que deambulan por Chernóbil está el gran lobo gris europeo, del que se dice que se ha adaptado tan bien que ningún cazador se atreve a cruzarse en su camino. Tel Saf es un sitio arqueológico ubicado en el Valle del Jordán. Durante las excavaciones se descubrió un objeto metálico de 7000 años de antigüedad, concretamente un punzón de cobre. El punzón es una herramienta con un extremo puntiagudo que se utiliza para hacer agujeros en materiales como el cuero, la madera o la tela. Se dice que este descubrimiento es uno de los primeros objetos metálicos conocidos en la región. La presencia de objetos metálicos en este periodo es bastante rara, ya que la metalurgia aún estaba en sus primeras etapas en desarrollo. Sin embargo, este descubrimiento sugiere que la tecnología para la metalurgia ya se practicaba en la región hace unos 7000 años. El artefacto proporciona información valiosa sobre los avances tecnológicos y las prácticas culturales de las personas que vivían en el área durante el periodo calcolítico. Además, indican que los habitantes de Tel Saf tenían el conocimiento y las habilidades para extraer mineral de cobre de la tierra y convertirlo en herramientas funcionales. Tales herramientas habrían sido valiosas y podrían haber desempeñado un papel en diversas actividades, incluida la artesanía, el comercio y posiblemente incluso las prácticas simbólicas o rituales. El cráter Swain, también conocido como el Salar de Pretoria, es uno de los cráteres de impacto de meteoritos mejor conservados del mundo. Se encuentra en Sudáfrica, cerca de la ciudad de Soshanguve, al noreste de Pretoria. Este cráter se formó hace aproximadamente 220.000 años cuando un meteorito estimado en aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol golpeó la superficie de la Tierra. El impacto causó una explosión masiva y excavó un cráter con un diámetro de alrededor de 1.4 kilómetros y una profundidad de 200 metros. La colisión liberó una cantidad asombrosa de energía
comparable al poder de múltiples bombas atómicas. El nombre Swine significa lugar de sal en Setswana, lo que indica la presencia de una gran salina poco profunda dentro del cráter. En el interior se ha formado un ecosistema a través de la infiltración de agua subterránea y la acumulación de agua de lluvia. El alto contenido de sal apoya el crecimiento de ciertos microorganismos y algas, atrayendo a varias especies de aves que se alimentan de ellos. Pumapunku es parte de un gran complejo de templos que forma parte de un sitio de Tiwanaku en la actual Bolivia, a unos 10 kilómetros del lago Titicaca en los Andes. La ciudad de Tiwanaku, al igual que el lago, se encuentra a una altitud de unos 4.000 metros. Se cree que data de los años 500 y 600 después de Cristo, mientras que los primeros exploradores Arthur Ponaski dataron el yacimiento en torno al 13.000 a.C. Este yacimiento es uno de los más misteriosos del mundo, y el misterio reside principalmente en la precisión y complejidad de las estructuras, como las piedras finamente talladas de las puertas y los bloques de piedra que se ensamblaron con precisión sin marcas de cincel. Otras características son los agujeros y canales suavemente perforados en ciertos bloques de piedra. Según los canteros modernos, incluso con la avanzada tecnología actual, sería extremadamente difícil reproducir la precisión observada. De ahí las teorías de que contaron con ayuda externa o con una tecnología avanzada que luego se ha perdido. Se estima que este sitio y sus alrededores albergaron a unas 400.000 personas. Según los científicos, Pumapunku no estaba terminado y ya estaba abandonado cuando los incas conquistaron la zona en 1470. Por lo tanto, también es un misterio lo que ocurrió con estas personas. Según los incas, las figuras de piedra podrían haber sido los antiguos gobernantes de la ciudad. En medio de los templos tradicionales que lo rodean, la Dragon Escalator aparece como una rareza, pero es una hazaña de diseño moderno que ofrece una experiencia única. La escalera mecánica del dragón de Beijing es una maravilla de la ingeniería arquitectónica. Esta escalera mecánica tiene 210 metros de largo y casi 7 pisos de altura. El origen de la escalera mecánica del dragón se encuentra en la Exposición Internacional de Horticultura celebrada en Beijing en 2019 en el distrito de Yanqing. La exposición estuvo dedicada al tema Live Green, Live Better, y la escalera mecánica dragón se incluyó para incorporar elementos y materiales de diseño sostenible durante el evento. Montar en la escalera mecánica del dragón es una experiencia como ninguna otra. La escalera mecánica no es solo un medio para moverse entre diferentes niveles, sino que lleva a los visitantes en un viaje a través de una serie de paisajes impresionantes. La escalera mecánica del dragón también está rodeada por un lago artificial y los viajeros disfrutan de las vistas de cascadas y jardines a medida que ascienden. Es, por cierto, la escalera mecánica exterior más larga del mundo y tiene capacidad para transportar hasta 7.300 personas por hora. En el zoológico de Leipzig, Alemania, las cosas han sorprendido a los veterinarios al perder el pelo de forma repentina y sin precedentes. Dolores, una de las osas, incluso se ha quedado completamente calva, excepto por algunos mechones de pelo alrededor de la cabeza. Además, todas las osas sufren erupciones severas e inflamaciones de la piel. Si bien algunos expertos especulan que esto puede deberse a un defecto genético, no se han observado otros problemas de salud en los animales. La causa de la pérdida de pelo de los osos ha provocado un debate continuo entre los zoológicos y los grupos de bienestar animal. Estos últimos argumentan que los zoológicos proporcionan un entorno antinatural para los animales, lo que provoca un estrés severo. Este estrés puede manifestarse en síntomas físicos como la pérdida de pelo, incluso en épocas inapropiadas del año. A medida que el cambio climático trae inviernos más cálidos, los animales se adaptan para protegerse. Originarios de América del Sur, los osos normalmente tienen un pelo suave de color castaño oscuro y desarrollan un pelaje más grueso en preparación para el invierno. Sin embargo, si los cambios de temperatura confunden a los osos, sus cuerpos pueden responder mudando su pelaje. ¿Alguna vez has estado en África? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.